Oramos y empezamos. Señor, te agradecemos porque podemos estar nuevamente juntos como iglesia, como cuerpo, como hermanos, para poder estudiar tu palabra, seguir analizando el libro de Éxodo y todas sus implicancias, toda su cultura, sus historias. Y Señor, queremos descubrirte, queremos descubrir tu carácter, tu persona detrás de cada situación, cada cosa extraña que muchas veces leemos, pero queremos saber cómo sos. Por eso abrí nuestro entendimiento en esta mañana para que podamos verte, podamos conocerte y podamos ser transformados a tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos al libro del Éxodo, estamos en el capítulo 16. El contexto de donde estamos parados es ya desde el capítulo 14 que cruzaron el Mar Rojo, el Mar de Juncos, y están de alguna manera en lo que venimos también compartiendo, este espacio de liminalidad, este espacio momentáneo, pasajero, que va preparando al pueblo para lo que va a ser la tierra prometida, ¿no? Y este espacio es el desierto. Y como desierto, obviamente, es difícil poder encontrar, por ejemplo, agua, es difícil encontrar sustento, no hay animales, imagínense mucha cantidad de personas, es muy difícil. Entonces la gran incógnita es quién nos va a sostener en este tiempo, ¿no? de traspaso hasta la tierra prometida. Y ahí es donde Dios aparece con su guía, con su dirección y obviamente provee de manera sobrenatural, manifestando también su control sobre la creación, enviando el maná del cielo, las codornices, el agua. Recuerden este lugar que llegaron donde Moisés también tiró un árbol al agua que eran amargas y el agua se convirtió en agua dulce, agua potable para tomar. Bueno, es todo como Dios va guiando y va transformando cada situación adversa para demostrarles a los israelitas que Él es el que los va a dirigir, ¿no? Él es el que los va a guiar. Obviamente el pueblo de Israel continuamente manifiestan incredulidad, no entienden por qué están ahí, no pueden comprender mucho el propósito de Dios. Pero bueno, en ese estado es en el que estamos, y vamos a leer ahora Éxodo 16, del verso 16 al 36. Esta es la porción que nos toca y vamos a leer. Miren, hay cosas interesantes. Dice así, Éxodo 16, 16. Esta es la palabra que Dios ha ordenado. Recoged de él cada uno que ha de comer conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los de su tienda un homer por cabeza, una medida. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por homer, y no sobraba el que tenía mucho, ni faltaba el que había recogido poco, o sea, lo justo. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y Moisés les dijo, ninguno deje nada de él para mañana. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de él hasta la mañana. Y crió gusanos y hedió, y Moisés se enfureció contra ellos. Así pues, lo recogían de mañana en mañana, cada uno según lo que había de comer, y cuando el sol calentaba, se derretía. Y sucedió que en el sexto día recogieron pan doble, 2 homer para cada uno, y todos los principales de la congregación acudieron a Moisés y se lo declararon. Bien, ¿qué es lo que están juntando? El maná, ¿verdad? ¿Por qué, antes de entrar a lo que es el Sabbat, por qué algunos guardaban más para mañana? ¿Por qué piensan? Porque Moisés le dice en el verso 19, ninguno deje nada de él para mañana. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de él hasta la mañana y crió gusanos y hedió. ¿Por qué no tenían que guardar nada para el otro día? Para probar la fe. La provisión era diaria. Tenían que depender únicamente de Dios para comer. La provisión era diaria. ¿Y por qué alguien guardaría para el otro día?
más para copiar, por las dudas de que no alcance para todos, ¿no? Pero fíjense los detalles. Dios dice que todos guardaban un poco, algunos más, otros menos, pero a todos ni les faltaba ni les sobraba. Es decir, era la provisión perfecta. Pero bueno, el pueblo costaba. Entonces estamos en este espacio de transición, ¿no? Donde Dios está llevando al pueblo por un lugar extraño. Inclusive lo que hace Dios, ¿no? con el maná es extraño porque dice que se derretía, ¿no? Lo que sobraba, primero le salían gusanos. Y después dice que el sol se calentaba y se derretía si había algo de más. Muy extraño, ¿no? Pero es Dios el que va marcando, está guiando a este pueblo, está gobernando este pueblo hacia la tierra prometida. Ahora, en el verso 23 vamos a leer que comienza lo que nosotros conocemos como el Sabbat, o vuelve a aparecer después de Génesis, capítulo 2, el día de descanso, ¿no? Y ahí nos vamos a frenar un poquito más. Dice verso 23 de Éxodo 16. Y él les dijo, esto es lo que Dios ha explicado. Mañana es Sabbat santo para Dios. Lo que habéis de hornear, hornead, y lo que habéis de cocinar, cocinad, y todo lo que sobre, depositadlo para conservarlo hasta la mañana. Y lo depositaron hasta la mañana cuando Moisés había ordenado, y no hedió ni hubo en él gusano. ¿Por qué ahora no hay gusanos? Interesante eso. Moisés dijo, comedlo hoy, porque hoy es Shabbat para el Señor, hoy no lo hallaréis en el campo. 26. 6 días lo recogeréis, pero en el 7º día el Shabbat no lo habrá en él. Sin embargo, aconteció que algunos del pueblo salieron a recoger en el día 7º y no encontraron. Por lo que Dios dijo a Moisés, ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el Shabbat, por tanto en el 6º día os da pan para 2 días. Cada uno se quede en su sitio y nadie salga de su lugar en el 7º día. Y reposó el pueblo el 7º día. Y la casa de Israel llamó su nombre Maná, y era como granos de culantro blanco, y su sabor era como de hojuela con miel. Moisés dijo, esto es lo que Dios ha ordenado, llenad un homer de él, para conservarlo por vuestras generaciones, para que vean el pan que os hice comer en el desierto, cuando os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer lleno de maná, y ponlo delante del Señor, a fin de conservarlo por vuestras generaciones. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo había ordenado a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que entraron en la tierra prometida, en la tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron al límite de la tierra de Canaán, y un homer es la 10ª parte del elfa. Bien, aparte de comer el maná, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué es lo que Dios le pide a Moisés que haga? Guardar una parte como recordatorio. Bien, ¿por qué? Para que conocieran la obra como que las futuras generaciones. Bien, para que las futuras generaciones conozcan qué cosa. Que Dios nos liberó. Que Dios nos liberó, por ejemplo, Proveído durante todo ese tiempo, como los había cuidado. y les proveyó durante todo ese viaje. Perfecto. Bien, ¿nada más? El poder de Dios, porque lo que habían guardado se iba a mantener bien. Sí. Claro, qué raro, porque no está pidiendo que guarden ahora, ¿no? Y encima guardan para algo raro. Y pensaba en la mente de los que habían agarrado de más, como decía vos, que si no había mañana, y cuando Dios dice, bueno, ahora agarren el doble, y si antes dudaron, ¿por qué no iban a dudar después? Es todo muy extraño, ¿no? Porque el maná se pudría de lunes a viernes, o de domingo a viernes, pero el sábado no. Cosa muy, muy extraña, ¿no? Lo que pasa es que en esa sí no está en maná, sino en Dios. Claro. Exacto. La variable no es en maná, es Dios. Dios dice, ahora se pudre, no se pudre. Perfecto. O sea, Cris dice que la variable no está en maná, sino que es Dios, el que ordena, el que está en control, el que sabe cómo funcionan las cosas, y lo está haciendo por un objetivo, ¿no? Sí, ellos tenían que aprender que lo que Dios decía traía bendición y traía bien. Y lo
que no, traía mal. Y lo iban a tener que aprender en este tiempo del desierto, durante Bien. estos 40 años. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo del sábado? ¿Por qué Dios ordena el sábado? ¿Qué simboliza en medio de todo este lío de guardar el maná? Porque recién acá es donde aparece, pero nosotros tenemos la aparición del sábado en Génesis 2, cuando Dios descansó el séptimo día y, ahora vamos a ver qué significa eso. Pero ¿por qué aparece el sábado acá? ¿Qué es lo que está queriendo mostrar Dios? Aparece de un momento para el otro. O sea, viene caminando por el desierto y dice, bueno, de ahora en más, el séptimo día van a ser, lo van a guardar, va a ser un tiempo de descanso. ¿Por qué? Un día diferente. Marcó un día Un día diferente. Bien, ¿qué más? Y repite o recrea lo que fue la creación. Bien, repite y recrea lo que fue la creación. ¿Qué cosas de la creación? Cuando Dios trabajó durante todos, creando durante 6 días, y después se sentó no a descansar, sino a reinar. Bien. Así. Bien, o sea, en el séptimo día, mira, vamos a Génesis 2, vamos a ver lo que dice Marta, de que en Génesis 2 el séptimo día descansó. Vamos a ver qué significa para poder comprender un poco mejor cuál es la idea de lo que aparece en ese momento el tema del sábado, ¿no? El descanso. Dice Génesis 2, verso 1, miren. Así fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ejército. Miren que es todo su ejército, ¿no? Y en el día séptimo, Dios acabó su obra, su labor que había hecho, y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda su obra que había creado al actual. Tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Bien, ese es el resumen. Entonces, este es el séptimo día. Hay algo que no aparece, esto ya lo hemos visto, pero para refrescar, ¿hay algo que aparezca, o mejor dicho, que no aparece acá, que sí aparece en los otros días? Que en el séptimo había reposado. Que no tiene fin. Claro. Vieron que Todos los días anteriores dice, y fue la tarde y la mañana del día 1, fue la tarde y la mañana del día 2, 3, 4, siempre viene diciendo fue la tarde y la mañana. Pero acá en el séptimo no dice que fue la tarde y la mañana. ¿Por qué? La sensación de la eternidad y la presencia de Dios en la tierra. bien, porque dice que es una expresión de lo que es un día Eterno, es decir, un periodo eterno donde Dios está tomando el control, está reinando sobre la tierra, y esto es una previa o un adelanto de lo que va a ser para siempre la eternidad, ¿no? Ese es el deseo de Dios, estar entre nosotros, aplicar su reinado, que eso es lo que vamos a ver ahora, y obviamente que su idea es estar entre nosotros para siempre. Ahora, recuerden entonces que el día séptimo, cuando dice que cesó, que descansó, bueno, depende de la versión, algunos dicen acabó su labor o descansó o cesó, lo que fuere, no está hablando de descansar o cesar como si hubiera terminado simplemente una tarea o si estaba cansado se sentó a descansar, sino que lo que Dios está haciendo, o el escritor está expresando, es que Dios acaba de acomodar el mundo o el cosmos y Él está tomando su lugar de control. Él toma su lugar de autoridad. Es como si, creo que lo habíamos visto esto también, pero cuando el presidente de cualquier país se va, por ejemplo, en Estados Unidos a la Casa Blanca, ¿qué está haciendo? O nuestro presidente a la Casa Rosada. Tomando el control. O sea, es como que va a ese lugar, no es porque en ese lugar tenga más poder que en otro,
Simplemente es el lugar donde Él va a estar ejerciendo su autoridad durante 4 años. Entonces acá es como Dios está en el jardín del Edén, que es una especie de templo. Dios está tomando el lugar de control, ¿no? Donde va a ejercer su autoridad. Porque en la antigüedad, para nosotros esto es difícil, pero en la antigüedad todas las deidades ejercían su reinado y su gobierno desde el templo. El templo es el lugar de gobierno. De ahí es donde gobiernan. Y lo vamos a ver en algunos pasajes. Pero miren, para entender un poquito cómo funcionó la creación y después lo vamos a comparar con Éxodo, nosotros tenemos que en Génesis 1 comienza que hay desorden, tinieblas, caos. ¿Qué hace Dios? Dios controla las tinieblas, controla el caos, ordena lo que está desordenado, divide las aguas, ¿no? Y coloca un sitio firme. ¿Recuerdan? La tierra de dónde sale. ¿De dónde sale la tierra? Estaba abajo del agua, ¿no? Saca la tierra debajo de las aguas, o sea, divide las aguas, en este caso divide las aguas, y saca esa tierra firme. ¿Y a quién coloca en esa tierra firme? Al hombre, muy bien, al hombre, ¿no? Y ese es el lugar donde luego Él toma, en el jardín del Edén, donde desciende y coloca su presencia, y ese es el lugar de descanso. Y el descanso o la presencia de Dios está atado al reinado. Es decir, Dios empieza a reinar y ahora todo empieza a tener orden, a fructificar, a funcionar, a hacer todo lo que Él deseó. ¿Me siguen entonces más o menos en el gráfico? Es decir, Dios ve que todo está en desorden, controla las tinieblas, divide las aguas, coloca un sitio firme donde va a colocar su presencia y su reinado. Y ahora todo empieza a tener orden y fructificación. Si nosotros vamos en Éxodo 14, dice, por ejemplo, el verso 14, 13, verso 13, dice, pero Moisés respondió al pueblo, no teman, estad firmes y ved la salvación de Dios que Él hace hoy por ustedes. Hay una salvación, porque los egipcios que visteis hoy no los volveréis a ver nunca más. Dios luchará por vosotros, vosotros quedaos quietos. Y miren lo que dice el verso 16. Y tú alza tu vara, extiende la mano sobre el mar y ¿qué hace? Divídelo, ¿no? Divide las aguas. Bien. Y por ahí va a pasar el pueblo de Israel. Verso 20. E iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas, pero iluminaba la noche, y no se acercó uno al otro en toda la noche. Ahí vemos también las tinieblas, ¿no? Y verso 21, Moisés extendió su mano hacia el mar e hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental, el Ruaj de Dios, ¿no? Toda la noche, y las aguas fueron divididas y el mar llegó a ser un sequedal, un lugar seco. Y dice entonces el 22, los hijos de Israel entraron por el medio del mar sobre lo seco y las aguas le fueron como muro a su derecha. Y miren lo que dice el 15, verso 17. Dice, tú los traerás y los plantarás, ¿en dónde? En el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Dios, que hiciste para tu morada, el santuario, Dios, que establecieron tus manos. ¿Y qué va a hacer ahí Dios? ¿Dice habitar, Mario? Bien, mira vos, en realidad es reinará. El Señor reinará eternamente y para siempre. ¿Ven que en el cruce del mar es exactamente lo mismo? O sea que había tinieblas, había un mar, un caos, ¿no? Había desorden. ¿Qué hace Dios? Controla las tinieblas. Ven que ahí dice que había tinieblas para el lado de los egipcios, pero para el lado de Israel había luz. Hay agua que tiene que ser dividida.
Dios divide las aguas y ¿a dónde lo coloca? Dice que los plantarás en el monte de tu heredad, en el sitio firme. Ese es el lugar donde Dios después va a colocar su presencia y su reinado. Es decir, Él va otra vez a tomar el control para poder reinar, ahora sí, por medio del pueblo de Israel. ¿Me siguen con esto? Sé que es por ahí un ejercicio que no estamos acostumbrados a verlo así, pero es necesario poder comprender cómo es la estructura, cómo lo veían los israelitas. Es decir, para Moisés esto es totalmente claro. O sea, hay algo que tiene que ser solucionado, se controla, se coloca un sitio firme y es ahí donde Dios quiere llevar al pueblo de Israel, en este caso, para plantarlos y ahí después colocar su presencia. Entonces, ahora vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, vamos a buscar, miren, el Salmo 132. Y vamos a ver cómo este Salmo me dice que el descanso, el Sabbat, está atado al reinado de Dios. 132. Miren lo que dice. Vamos a leer el verso 7. Y ayúdenme ustedes, miren. Dice Salmo 132, 7. Entremos en su tabernáculo. Postrémonos ante el estrado de sus pies. Oh Dios, levántate al lugar de tu reposo. ¿Dónde está el lugar de reposo? En el tabernáculo, bien. Así tú como el arca de tu poder. Vístanse tus sacerdotes de justicia, griten de júbilo tus santos. Verso 11. En verdad juró Dios a David, y no se va a retractar. Un fruto de tus entrañas pondré en tu trono. ¿Qué está diciendo acá el salmista? Sí, pero ¿qué está diciendo? Bien, una promesa. Hay un descendiente, simplemente eso, un descendiente de David que va a ocupar el trono. Vamos. Bien, ¿es solo una persona? Mira lo que dice el verso 12. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono, sobre tu trono para siempre. ¿Quiénes van a sentar en el trono? Sus hijos. ¿David o sus hijos? Sus hijos. Ambos. Ambos. También, dice. Pero también. También. Todas las generaciones que vengan. A ver, la pregunta es, ¿qué quiere decir con lo que está diciendo? Está marcando la eternidad de un linaje. Bueno, está marcando la eternidad de un linaje, pero ¿del linaje de quién? De David, descendiente de David. ¿Seguro? Del maná. Por medio de él, el pan del cielo. No venía Jesucristo, digamos. Sí, por medio de él venía Jesucristo. ¿Pero por qué? Entonces podría haber hablado de uno solo. Si uno solo es el que se sienta en el trono. Si Jesús, ¿por qué? Para que sean también sus hijos. Claro, todos los que crean. Todo lo que queda después. Como apartado. El pueblo elegido. Y hay una promesa que también dice, creo que Mateo, ellos se sentarán conmigo, los apóstoles, cuando le preguntan quiénes estarán contigo. Bueno, exacto. O sea, vos está haciendo referencia a una parte donde también le dice que Jesús dice que sus apóstoles se van a sentar para juzgar a las 12 tribus de Israel. Perfecto, pero ¿qué es lo que está? A ver, otra vez. Nosotros por ahí nos quedamos con los detalles literales del pasaje. ¿Pero qué está diciendo? Simplemente Dios está diciendo acá que va a tener un grupo de personas que van a ser reyes y sacerdotes. Es exactamente lo que fue el pueblo de Israel, es exactamente lo que fue la iglesia.
Y obviamente que los que guarden el pacto, porque para ser rey y sacerdote, o sea, para reinar, gobernar en representación de Dios, yo tengo que obviamente ser fiel al pacto, porque yo estoy representando a Dios. Entonces los que sean fieles al pacto, es lógico que pueden sentarse en el trono. O sea que yo me puedo sentar en el trono, ¿sí? Pero no es que va a haber un trono por ahí en algún lugar y que yo me puedo sentar y dar órdenes. No, es digamos, la misión y el objetivo que tenemos nosotros como iglesia, ser reyes y sacerdotes. Autoridad delegada. Autoridad delegada. Otra vez, yo siempre aclaro, cuando decimos que tenemos autoridad, no es, andá para allá, haz esto, vení acá. No es esa autoridad. Es una autoridad servicial, es una autoridad de rendición frente a otros, ¿no? De servicio, de pensar en otros. Entonces, Dios está diciendo acá, vamos a poner a un tipo en el trono. Sí, pero los hijos que guardan el pacto también, ¿eh? Sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Porque Dios ha escogido, verso 13, miren, volvemos al Salmo 132. Porque Dios ha escogido a Sión, la ha deseado para habitación suya. ¿Qué es Sión? El monte, un sitio firme. ¿Bien? Son todos, usan el mismo lenguaje, o sea, el salmista está diciendo que Dios eligió un monte para habitar. Y vos decís, pero mirá que hay tantos lugares para habitar, un monte. Porque ese era el lugar donde para ellos se encontraba la deidad con la humanidad. Entonces es lógico que sea un monte, ¿no? Y dice, verso 14, este es para siempre el lugar de ¿qué? ¿Ven? Aquí habitaré porque la he deseado. Ese es el lugar de mi reposo. ¿Qué es el lugar de reposo entonces? El lugar de gobierno. El lugar de gobierno, o sea, el sitio firme, el lugar donde Dios decidió colocar su presencia. Y es desde ahí donde gobierna. ¿Ves que hay una mezcla entre reposar y reinar? Dice el verso 16, vestiré con, 15, bendeciré abundantemente su provisión y saciaré de pan a sus menesterosos. ¿Qué va a hacer este rey? Provee, guía, ¿no? Le da lo necesario, ¿verdad? Vestiré con salvación a sus sacerdotes. ¿Quiénes son sus sacerdotes? Su pueblo. Nosotros, ¿no? Cuando decimos nosotros, el pueblo elegido, en ese caso de Israel, la iglesia, en sus santos dará voz en julio. Y aquí haré renacer el poder de David y encenderé la lámpara de mi ungido. A sus enemigos los cubriré de vergüenza, pero él lucirá su corona esplendorosa. ¿Ven estas imágenes tan extrañas? Pero que simplemente están diciendo que hay alguien que va a tener la supremacía, que es el rey, en este caso podemos decir Jesús. Pero también hay otros que se van a sentar con Jesús a reinar. Como dice Efesios. ¿Cómo dice Efesios? Como dice Pedro. Y como dice Pedro. Exacto. Fíjense, en Efesios usa un lenguaje también muy extraño. Que nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, nos está compartiendo el reinado. Y en Pedro dice que nosotros somos, otra vez, un real sacerdocio, ¿no? Un reino adquirido. Bien, entonces, podríamos dejar bien en claro que cuando nosotros hablamos del Sabbat, del descanso, no tiene que ver simplemente con el hecho de decir, bueno, 6 días trabajamos y el séptimo no hacemos nada. No es esa la intención. Porque ¿recuerdan alguna otra imagen de no tiene que trabajar algo? Cuando entra. La tierra, muy bien, la tierra. ¿Qué tiene que hacer la tierra? Lo tienen que hacer descansar. La tiene que hacer descansar cada cuánto. Sí, es cada 7 años. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? Pudiera confiar en el Señor que Él lo proveía. Por ejemplo, que el pueblo confiara en el Señor que lo proveía. ¿Qué más? Y el desgaste que la tierra por tanto cultivo se desgasta, el reposo. Bien, la tierra por tanto cultivo se gastaba, perfecto. No había fertilizantes. No había fertilizantes en esa época. ¿Qué más? ¿Hay algo clave? Porque yo te diría, espera un poco. Sitio firme.
cosechen, pero el séptimo tranquilo. Y lo mismo que el maná. Para no se esté cantando. Es lo mismo que el maná, exacto. Pero ¿cuál es la intención? ¿Por qué a nosotros nos tiene que decir paren un poco? Y porque si no seguimos. Porque somos Habla de dependencia. Porque si no el hombre se confía en sí mismo, que él lo consigue. Bien, bueno, todo eso está perfecto, pero hay algo más. Cada vez quiere más el hombre. Claro, cierto. El hombre cada vez quiere más. Por eso el séptimo tranquilo. Dejen la tierra tranquila, un año. Pero, ¿sabes lo que es un año sin acumular? Sin trabajar para acumular. ¿Sabes lo que es un año? Tranquilo, muchachos. Si yo me proveo, en el sexto año la tierra daba 3 veces. 3. ¿Por qué? Para el sexto, para el séptimo que no iban a cosechar, y para el octavo, porque el séptimo no iban a sembrar, ¿no? Claro. Entonces, recién en el octavo año iban a empezar a ver el fruto, ¿se entiende? 3 veces daba la tierra en el sexto. ¿Y cómo hacía la tierra para saber que en el sexto iba a dar 3 veces para que viene? Entonces Dios es dándole la orden a la tierra para que haga eso. ¿Se entiende cómo los pensadores de ese tiempo creían que funcionaba todo? Es Dios el que tiene el reinado. Es Dios el que no es una sensación de descanso, es una sensación de Dios está en control de todo. Dios es el que dicta y determina que la tierra dé 3 veces más. Pero ¿saben qué? Adivinen qué hicieron los israelitas. No respetaron eso. Absolutamente. ¿Qué hizo Dios? Los exilió. ¿Saben cuántos años los exilió Dios? Tantos años como no respetaron. Tantos años como no respetaron ese día de reposo. Por eso ahora ese año de reposo. Entonces el Señor dice, ok, ¿ustedes no guardan el reposo? El que gobierna soy yo, afuera, 70 años. Un año, o sea, hubo durante un periodo de, o sea, hubo 70 años sabáticos que no guardaron. Entonces, ¿cuánto tuvieron afuera? 70 años. Después volvieron para ir a la tierra. Si ustedes no quieren hacer descansar la tierra, yo que soy el dueño, yo que soy el rey, la voy a hacer descansar. Porque ustedes tienen que entender cómo funciona, que ustedes están para representar mi gobierno. Y si ustedes hacen lo que se les antoja, no están cumpliendo el pacto, entonces no pueden representarme. La idea es que no se vuelvan locos, no quieran tener más y más y más. ¿Qué pasaba también cada 7 años? No, las deudas. Se perdonaban las deudas. ¿Qué más? Los esclavos que habían sido libres podían. Los esclavos que habían sido tomados como esclavos podían irse libres. ¿Y qué pasaba cada 7 años de 7? El jubileo. ¿Qué pasaba en el jubileo con los esclavos? Era el parcial. Y cuando Jesús viene en su ministerio, entra a la sinagoga y justo le toca leer a él Isaías 61. Se pone el manto en la cabeza y empieza a leer Isaías y dice: el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para dar vista a los ciegos, liberar a los cautivos, liberar a los oprimidos y proclamar el año. ¿Cuál es el año agradable? El del jubileo. ¿Qué viene a hacer el Señor entonces? ¿Qué viene a hacer Jesús? Viene a liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos. El reino de los cielos se ha acercado. A los que estaban subyugados, exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos? ¿Cómo? Y para siempre. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando Dios con el Sabbat? No es simplemente hago algo 6 días y el séptimo no hago nada. Hago algo 6 años y el séptimo lo dejo descansar. Hago algo durante 49 años y el 50 los libero. Sino que es la manera en cómo yo no tengo que oprimir a otros. Si tengo un esclavo, porque la persona, y uno generalmente toma un esclavo porque la persona quedaba endeudada y la manera de pagar la deuda era sirviendo a la persona, ¿no? Entonces, si yo tomo a alguien porque quedó endeudado, Dios le pone límite a esa opresión. ¿Me siguen? Dios le pone límite a esa supuesta opresión. Porque hasta el séptimo. Después déjalo libre. Ahora, después si él quiere,
por iniciativa propia, se puede quedar con vos, sí, claro, hay una marquita en la oreja, se queda con vos, pero no vas a oprimir a tu prójimo, no vas a oprimir. No vas a desesperarte por la tierra, porque si vos querés amontonar para vos, queda poco para los demás. Por eso las leyes tenían que ver con, yo voy sembrando, se me cae una semilla, esa dejala para el que no tiene. ¿No? Y si sembrás y recogés, bueno, hay una parte que hay que separar para los que menos tienen. Dios siempre pensando, porque su reinado no es simplemente no hagan nada un sábado porque tengo ganas de estar con ustedes y mirar el techo. Sino que está pensando en cómo nosotros tenemos que tener este ritmo de en algún momento frenar nuestra locura de querer tener más y de querer abusar de otros. Porque el que tenía un esclavo no lo quería tener 7 años, lo que tiene hasta que se muera. Pero dice, no, tranquilos, no podemos abusarnos de otro. Entonces hasta 7 años. Es más, en el jubileo, libertad. Y las deudas también eran pagadas el último año, eran perdonadas el último año. Por eso dice, si alguno te viene a pedir en el año 49 o en el año 6 te viene a pedir plata, dale. ¿Por qué? No seas, ¿no? Otra vez, no especulen entre ustedes. Porque somos iguales, ¿no? Pero somos el pueblo de Israel continuamente especulando para ver si nos van a pedir plata justo y estamos cerca del año de remisión de las deudas, ¿no? Entonces, todo el tiempo, lo que Dios está manifestando a través del Sabbat, del día de descanso, no es no hacer obras simplemente. Más allá de que eso es real. Pero ¿por qué Dios no quería que hicieran obras? ¿Por qué Dios quería que no trabajaran, por ejemplo? Para que descansaran en Él. ¿Por qué? ¿Por qué descansaran en Él? ¿Quién es Él? Es todo. Para que reconocieran que Él gobierna. Para que reconocieran que Él gobierna. Eso es no trabajar. Es para que nosotros pensemos o estemos anticipando lo que va a ser la eternidad, donde Dios es el que nos provee para siempre, donde su presencia y su reinado va a estar en medio de nosotros. ¿Ven? Claro, es aumentar la fe, porque estamos previendo para lo que viene. Y lo que viene es un reinado de Él, donde Él va a estar en medio de nosotros y Él nos va a proveer para siempre. No va a haber más dolor, no va a haber más, como dice Isaías 11, ¿no? Cuando el rey aparezca, el lobo puede estar con el cordero, el león puede estar con la cabrita, el niño puede agarrar una serpiente. ¿Qué está diciendo? Cuando el rey aparezca, ¿qué va a pasar? Va a haber paz. Ya no me aprovecho más del otro. O sea, el violento no se abusa del débil. El poderoso no se abusa del débil. Eso es lo que quiere expresar cuando Isaías 11 dice que el lobo puede habitar con el cordero. Hoy en día el lobo no dura ni 2 segundos con el cordero. Se lo come. ¿Está bien? ¿Cómo? El cordero no dura, ¿verdad? El cordero no dura nada ante el lobo. ¿Por qué? Porque el poderoso se aprovecha de la debilidad de la oveja para, obviamente, comer. Pero cuando aparezca el reinado, cuando su presencia esté en medio de nosotros, cuando Él ponga su descanso entre nosotros, todo ahora empieza a tener orden. Entonces el poderoso ya no maltrata al débil. Ya no hay diferencias. Ahora hay buenos tratos. Ahora hay una sensación de paz. Ahora los judíos no consideran inferiores a los gentiles. Efesios. ¿Se entiende? Si ya no hay inferioridad, este no debería estar acá, ¿no? Porque el reinado del Señor es perfecto. Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, vino también en su ministerio y sanó el sábado, ¿qué hacían los judíos? Mira, hay uno, lo tenía para leer, pero ya estamos casi en hora, pero Jesús ve a un paralítico que le pregunta, hace 38 años que está postrado. Y el paralítico le dice, Jesús le pregunta, ¿querés ser sano? Obvio, hace 38 años que estoy así. Pero lo que pasa es que como yo estoy acá cerca del estanque y se mueve el agua, yo no me puedo levantar e ir a sanarme, porque lo que me sana son las aguas del estanque, ¿no? ¿Es cierto eso? Lo que sana son las aguas del estanque. Entonces Jesús dice, ¿pero vos querés ser sano? Claro que sí. Bueno, toma tu lecho y anda. El paralítico después de 38 años tomó el catre y se levantó y se fue. Se encontró con unos fariseos. Adivinen qué le dijeron los fariseos. Al que había sido sanado, después de 38 años. No podés llevar el catre sábado.
O sea, fíjense la locura, a dónde habían llevado el concepto del Sabbat, ¿no? ¿A dónde habían llevado el concepto del Sabbat? No podés caminar con el catre un día sábado. Sí, habían interpretado que era trabajar en el día sábado, entonces tenían, creo que eran más de 200, si hacían más de 200 pasos, estaban trabajando y ahí estaban infringiendo. No habían entendido nada del concepto del Sabbat. No es no hacer nada, es reconocer el gobierno de Dios. ¿Y qué hace Jesús en el día sábado? ¿Qué hace? Sana, bendice, trabaja. Pero trabaja porque dice, es más, en ese mismo pasaje Jesús iba a decir, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué descanso? Bueno, los discípulos también comen, porque en un momento le decían a los discípulos, ellos cortan las espigas en el día sábado. Trabajan. Y Jesús le va a nombrar a David. ¿Recuerdan cuando David comió los panes de la proposición, que tenía hambre? ¿Y qué tiene que ver David si es un rey y no es un sacerdote? ¿Qué hace comiendo panes dentro del tabernáculo? Como diciendo, ¿de qué me están diciendo una cosa por otra? No entienden el concepto. El concepto de no trabajar no es no trabajar. El concepto del día sábado no es no hacer algo. No es un día especial. Es una manera de enmarcar que Dios es el que tiene ahora el gobierno y es el que bendice, el que sana, el que me libera de la cautividad, el que me da vista cuando estoy ciego, el que me libera de la opresión, el que está por encima de todo y me permite a mí ser libre, que es exactamente lo que ocurrió acá cuando nos liberó de Egipto. Nos liberó, nos dio libertad. Eso es el reinado. El Señor nos viene a liberar y a disfrutar su presencia entre nosotros. Eso es Sabbat. Por eso nosotros cuando Jesús muere antes del Sabbat y resucita el día después, está marcando, no es simplemente porque fue casualidad que quiso hacerlo un domingo, sino porque Él está resucitando el octavo día. Es la nueva creación. Él está marcando un nuevo comienzo, que es la nueva creación. Está comenzando de nuevo. Es un nuevo comienzo donde ahora Jesús es el nuevo rey que ha elegido a otros reyes y sacerdotes para que puedan expresar el gobierno de Dios. Y lo hace de manera, otra vez, a propósito. Por eso el sábado no es que ahora nosotros tenemos el domingo, simplemente que hemos cambiado de día, ahora tenemos el domingo no trabajamos. No es sencillamente eso, sino que tiene todo un concepto el día que está atado al reinado de Dios. Por eso, cuando nosotros vemos que Dios empieza en Éxodo 16 a marcar, ahora hay un séptimo día, que quiero que empiecen a tener el ejercicio de prepararse. El maná va a caer 6 días, el sexto va a caer doble para el séptimo. Tranquilos, yo soy el que está gobernando, yo soy el que los está guiando. Ya salieron debajo de la opresión del faraón. Ahora están bajo mi gobierno, un gobierno que ustedes se quejan y yo los bendigo. Ustedes no entienden cómo funciona el desierto y yo estoy atrás de ustedes. Así funciona. Y Dios ha querido mostrar siempre eso, su reinado. Y su reinado es totalmente distinto al faraón. Su reinado es totalmente distinto a la maldad que hay en nuestro corazón, ¿no? Y por eso Dios empezó este ejercicio en Éxodo 16 de tranquilos, el séptimo día, sepárenlo, es un día especial. Pensemos en lo que va a ser el futuro, en la tierra prometida, en la tierra recontra prometida que es la Nueva Jerusalén. Un lugar donde Él provee, donde fluye leche y miel. ¿Qué hacen ustedes para que fluya leche y miel? Nada. Cuando fueron los espías a la tierra prometida, traían racimos de uva que tenían que llevar entre 2 personas. Es una manera gráfica de decir, chicos, fructifica. Este lugar, y ustedes no van a hacer nada. Fluye la leche y la miel. Es un lugar donde yo hago todo lo posible para que ustedes tengan lo necesario. Pero para que ustedes formen parte de este pacto, tienen que entender lo que es el pacto. Tienen que comprender lo que demanda, entre comillas, el formar parte de este reino. Y es dejarse gobernar por alguien que de verdad no es opresor, de verdad es amable con nosotros, ¿no? Y de eso se trata también la vida cristiana. Oramos. Te bendecimos, Señor, porque también podemos ver a través de estas historias, un poco lejanas a nosotros, pero hemos visto que quizá el corazón
es exactamente igual al nuestro, pero también tu reinado, tu carácter y tu persona siguen siendo exactamente igual. Eres perfecto, eres fiel, eres diferente a nosotros. Por eso te agradecemos porque nos guías, porque estás en medio nuestro, porque tu presencia habita en nosotros para reinar a través de nosotros. No un reinado que se aprovecha de otros, no un reinado que busca dañar a los demás, aprovecharse, ¿no? o busca dinero. No, es un reinado que está buscando bendecir a otros. Está buscando cómo podemos ayudar al necesitado. Quizás la expresión más fiel es la de la iglesia en Hechos capítulo 2. Compartían todo, no había necesidad. Vendían sus propiedades para bendecir a otros. Así es como se manifiesta tu reinado. Y Señor, queremos que ese reinado se exprese en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nosotros como grupo, como personas. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.